a veces me despierto en medio necesidad. Así, así es. Escuchar nuestra voz. Estamos pasando un momento de salud no muy buena, pero espiritualmente estamos sanitos. Mire cómo salto espiritualmente, mire. Las cosas del espíritu no se ven. Por eso que no me vio saltar. ¿Ya? Bien, vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 7. Salmo capítulo 7, versículo 11. 7, 11. Si es que alguien, Dios es juez espera justo. un poquitito, calma, calma, calma. Ahora sí, Eduardo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. ¿Escucho bien? Amén. ¿Sabe usted que se predica del amor barato de Dios? Alma querida, el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. El pecado es abstracto. El pecado es real en los seres humanos. ¿Qué es pecar? La palabra pecar viene del griego errar el blanco. Digamos, cuando los antiguos arqueros griegos o los ballesteros griegos, la ballesta es un arco bien sofisticado. Y arquero no es el Claudio Bravo, que cuida los tres palos en fútbol. Arquero, porque aparte que ese no es un arco, es un cuadro así, ¿ya? O es un rectángulo, ¿ya? Un rectángulo. El arco es un arma que tiene una cuerda, ¿ya? Y que dispara flechas o saetas se le llama. Se tensa. Entonces los antiguos arqueros griegos disparaban el arco y cuando erraban el blanco decían, pequé, o sea, erré, fallé. De ahí viene la palabra pecado, errar el blanco, errar en este caso lo que Dios quiere que hagamos. Nacimos en pecado, nacimos erróneos, hasta que un día caímos de la gracia de Dios. Por eso Jesús dijo que los niños veían el rostro del Padre que está en el cielo. Y una humanidad ciega, una humanidad, ¿cómo es que dice este cantante? Que tiene un corazón y una mente cuadraplégica, inmóvil, que solo anda por la inercia de este mundo. Vemos cuánta idea mundana está cohabitando en las mentes de gente que se supone que debe tener temor de Dios, ¿cierto? Entonces la palabra pecar significa errar. Y el que vive en pecado, en error, se llama impío. Entonces hay una frase que se inventó como suena bonita, la iglesia la toma y pasa de boca en boca. Hasta pastores que se supone que conocen la palabra, la usan. No, alma querida, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Usted cree que Dios, si ama a alguien, lo mandaría al infierno? No, y el infierno está repleto. Y hay lugar para muchos todavía.
Incluso hay lugar para mí y para ti, si queremos ir allá, si despreciamos al Señor. Vea lo que dice Dios del pecador. De nuevo, Edu, con voz clara y fuerte. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. ¿Qué es justicia? ¿Qué es Dios justo? Justo es que Dios no puede pasar por alto los pecados, de que el pecador tiene que pagar el pecado. Pero como Dios nos amó, envió a su Hijo para que pague el pecado del ser humano del que lo quiere recibir. Pero Dios está airado contra el pecador. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Todos los días. 24 horas que Dios está, ¿qué? Airado. Airado. La ira de Dios hierve. No se equivoquen. Todos creen que Dios es un abuelito que a todo le dice que sí. Dios, todos piensan que Dios es un abuelito que no tiene poder para castigar y que tampoco quiere hacerlo. Sí, Dios no quiere castigar, pero su justicia lo obliga a ejecutar verdad. Y la justicia cayó sobre Jesús. ¿Sabe cómo se llama uno de los nombres de Jesús? Yahweh Sidkenu. O sea, Dios, justicia nuestra. Porque Dios castigó a su propio Hijo para no castigarme a mí, para que yo no vaya al infierno, para que yo habite con Dios por la eternidad. No existe la aniquilación, no existe la idea de los que se suicidan. ¿Tú quieres suicidar? Pues suicídate. Es un ejemplo que doy. ¿Tú quieres suicidar? Suicídate. Al segundo de que tú te suicidas, vas a ir a unas llamas que te van a destrozar, te van a quemar. Los alaridos de dolor que van a salir de tu alma son inconmensurables. El dolor es terrible y tu cuerpo se deshace y se vuelve a armar. Tu cuerpo espiritual, es decir, tu alma, y vuelve al proceso de nunca acabar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios te resucite, te saque con cuerpo del infierno que hay ahora y te tire al lago de fuego y azufre, con cuerpo, donde vas a pasar la eternidad, abandonado de Dios, abandonada de Dios. Así que los que quieren suicidarse, háganlo nomás. Pero no digan que no se lo advertimos. Pero usted no diga eso, sí lo digo. Sí lo digo, porque es verdad. ¿Saben cómo evitar que la gente se suicide? Diles lo que le va a pasar. Hay que ser franco y directo. Hoy de repente, como chico, vete, quiero puro matarme. Pues mátate. Si alguien me dice que se va a matar, ¿tú crees que yo voy a andar con una tijera para cortarle el cordel? No, 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 no. No, de verdad que no. De verdad que no. Adviértele a tu familia. Confronta a tus hijos, confronta a tu madre, a tu padre, a tu abuela, a tu abuelo. Diles que si se suicidan, se van a ir al infierno rapidito donde no hay más solución nunca más. Esa es la realidad. Así que cuando tus hijos te amenacen, de repente quiero matarme, pásale el cordel, pero dile, Andy por la llama. Había un muchacho una vez que quiso hacer eso. Dijo, no, o dijo de repente, pensaba en matarme. Y me acuerdo que el pastor Pastrián, que ya está en los brazos del Señor, le dijo, mira, hagamos una prueba. Se llamaba Custodio el muchacho. El Custodio. ¿Ya? Pretendiente de una sobrina nuestra, Sandra. De un tanto a la Sandra. Un saludo. Sí, ya, amigo, más si ya nos queda poco por YouTube. Y le dijo, ven, colócate, prende el fósforo y tómalo.
¿No son ridiculeces? ¿Tú crees que hablo de ridiculez? Tu problema. Sigamos adelante. Bendita ridiculez. Y le dijo que ponlo, ponlo, ponlo. No, me quemé fuerte. Ese es tan poquito lo que te está pasando, le dijo. Así que puedes hacerlo cuando quieras. ¿Sabes lo que pasó con el muchacho? Después andaba predicando en las calles. Pero nosotros no queremos tocar a nadie con este tema. Dios está airado contra el impío. ¿Y quién es impío? El que no tiene a Jesús. Amén. Ni siquiera estamos hablando del asaltante, que eso está. Pero estamos hablando de la persona sin Cristo. ¿Tú tienes a alguien que ame mucho que no tenga al Señor hoy? ¿Tienes a alguien? Es un impío. Amén. Que es muy buena persona. Es un impío. Hay impíos buenas personas y impíos malas personas. Hay impíos muy moralistas e impíos degenerados. No tienen a Jesús y Dios está airado. Es la rabia de Dios que hirviente. El rechazo, el odio hirviente de Dios. No va a faltar el que va a poner, hoy no, eso no es de Dios lo que usted está hablando, porque Dios es amor. Pero aquí dice que Dios está airado. Tómenle el peso Amén. a este texto pequeño. Tómale el peso. Dios está airado con el impío. ¿Todo qué? Todos Todos los días. Ni siquiera todo el día, todos los días. Y la misericordia está ahí. Está ahí. Yo jamás pesco cuando alguien me dice, me quiero suicidar, he pensado, sí. Te voy a explicar lo que te va a pasar si te... Y después le digo, si quieren matarte, hay varias formas. Hasta con los cordones del zapato te puedes ahorcar. Con un panty, con una sábana, con una toalla. Te puede ahorcar de cualquier cosa. Es lo más seguro porque no tienes dónde agarrarte después. Pero te vas al infierno porque Dios está airado contra ti. Amén. El hecho que digas que eres cristiano, cristiana y que te quieren matar, estás en la categoría de impío. Te saliste en ese momento del evangelio. Y hay unos que se salen del evangelio todos los días, sacan una patita. De pronto el diablo te la va a jalar y te va a dejar en el mundo. Cuando andas hablando tonteras, cuando andas hablando contra la autoridad, cuando hablas contra la palabra de Dios porque la encuentras muy fuerte, cuando hablas contra Dios que dice que a los hijos cuando se portan mal hay que castigarlos, que los castigos hay que cumplirlos, que no vale cuando el papá o la mamá le dice, ya, te voy a castigar 2 días sin el celular. Y a la tarde el cabro o la cabra están con el celular, déjalo nomás, no cumpliste el castigo, no te creen, te creen débil, feble, mentiroso. Amén. Y ellos aprovechan que tú les mentiste, pero para su bien. Les conviene que los padres les mientan porque no ejecutan el castigo prometido. ¿Me estás oyendo? Amén. Cuando un hijo le dice, te voy a castigar, cúmplelo. Que me pague ver a mi hijo sufrir. Sí, casi se mata por un celular, que es la problemática de hoy día de los cabros. Si los cabros están creciendo con el celular, imagínate la Trinidad, cumple hoy día 1 año y ya sabe prender el celular. El Nehemías tiene 3 años y ya es un máster. Yo le hice unas preguntas para aprender algo. De 3 años. Entonces, ¿sabías tú que los cabros están en pornografía? Bueno, ¿y qué tiene de malo si los padres hacen lo mismo? Ven pornografía y lo encuentran normal. Aprenden malas costumbres. Porque el problema está en casa. Porque nos portamos como los impíos. Tenemos vidas de impíos, sin profundidad, sin seriedad con Dios. Somos serios cuando nos tocan algo a nosotros. Somos muy serios. Es que no me gusta que me digan esto, ni me digan esto otro. Pero Dios amado está airado contra el impío todos los días. ¿Sabe lo que es caer en manos de un Dios airado? Hay una predicación genial de Charles Davis Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo antepasado,
que se llama pecadores en manos de un Dios airado. Te digo que la gente en su tiempo caía de rodillas llorando al suelo cuando lo escucharon y nadie lo acusó de poco amor. Y eso hizo que los Estados Unidos fueran una nación de Dios, porque vino un temor de Dios a todo el país, un temor reverente de Dios. No andaban tiritando de miedo, pero sí empezaron a amar y a conocer a Dios y a su palabra. Pero hoy día congregaciones como las nuestras están inmersas, como todas las iglesias, en este mundo. Forman parte del sistema del mundo. Ya no hay diferencias, no hay. Pero Dios está airado contra el impío todos los días. Ah, es que es en el antiguo pacto. Porque así le llaman, es decir, pacto, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. No es que esos son del antiguo pacto. Bueno, veamos qué dice Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Aquí Jacqueline Salas. Juan 3:34. Juan, dije Juan 34, 3:34. 3:34 al 36, lentamente. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. ¿Qué dice el versículo 36? Escuchen. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Escuchaste? Amén. Permite que el Espíritu de Dios ponga la profundidad. La que no puede una lectura con voz humana. El que cree en el Hijo, pero no dice, desde ahora creo. Es confiar 100% en Él. Es una entrega total. Eso es creer, confiar, poner mi destino eterno en las manos del Señor, mi destino terrenal y eterno en sus manos. Porque el Señor no vino solo para ser buenas personas, ni para que nos solucione los problemitas, no. Vino a darnos vida eterna, a darnos vida en abundancia, en esta vida, una vida de gozo, de esperanza real. Porque al cristiano de hoy tiene puesta la esperanza en esta vida nomás, en que con Dios no le va a faltar nada, de que no va a tener problemas y de que todo está bien y Dios no hace concesiones con nada. O la persona se arrepiente, cree, confía en Él, porque el que en Él cree tiene vida eterna. Pero El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. la ira de Dios está sobre Él, está sobre mi familia que no tiene al Señor, porque Dios está airado todos los días con ellos. Está airado contra ellos, que es la ira de Dios. Es la rabia ardiente de Dios contra el pecador. Entonces, Dios es amor para mí, Amén. pero contra los impíos es justicia. Amén. Y la justicia es dar a cada cual lo que se merece. Por eso, hijos, pórtense bien, porque en un momento Dios te va a dar justicia, va a hacer justicia. Te va a dejar bueno para nada. Amén. ¿Y sabes por qué no te castiga hoy Dios? Por amor a tus padres. Amén. Pero una vez que los padres parten, Dios, cuando los padres parten, padres piadosos, empieza, como diría, la masacre. Cuando mueren los padres piadosos que sufren por los hijos impíos, que sufren por las hijas impías, ahí muchos se convierten porque ahí empiezan a probar la justicia de Dios, la ira de Dios. Y Dios aún en su ira le está dando tiempo.
pero aún la misericordia de Dios tiene límites. Para mí como hijo de Dios, para ti como hijo de Dios, hija de Dios, la justicia de Dios es eternamente y para siempre. Pero para los impíos tiene límites. Así que sigue haciendo sufrir a tus padres, sigue acusándolos con el psicólogo, sigue acusándolos, sigue victimizándote, sigue dando show, sigue llamando la atención, sigue que el mundo te dé la razón, que el progrerío te encuentre la razón. Padre malo, ¿no te das cuenta que contra la autoridad paternal, la autoridad maternal, se levantó el diablo con toda su furia? Si hoy día es como un pecado que los padres quieran poner orden en los hogares, que las madres pongan orden. Oye, a los padres se les hace callar. A las mamás hay hijos e hijas que lo hacen callar, no los dejan expresarse. Oye, tal, sí, pero es patético. Yo jamás lo voy a normalizar. Jamás. Impíos. Dios está airado contra ti. Tómate del Señor por una vez en la vida y descansa tu alma. Aprende del Señor y sé manso y humilde de corazón y vas a tener descanso en tu alma, porque los padres terminan sufriendo por los hijos que no quieren encontrarse con Jesús. No puede ser que los padres estén, Señor, bendice a mi hijo, toca a mi hija. Hoy hay hijos de 50 años que hacen sufrir a los padres, impíos, religiosos incluso, creyentes, pero no hijos de Dios. Entonces aquí dice bien claro, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabes lo que es tener la ira de Dios contra tuya? ¿Sabes lo que es tener la ira de Dios contra mía? Yo prefiero que me desollen vivo, que me corten en pedacitos, sufrir las más terribles torturas, pero que Dios esté a mi favor. Amén. Porque lo que te puede hacer el hombre, el ser humano, va a llegar a un punto en que te van a matar, el cuerpo va a morir. Pero Dios puede destruir, y la palabra destruir no es aniquilar. ¿Sabes lo que es la palabra destruir en realidad? Significa arruinar. No aniquilar ni desaparecer. Hace falta temor de Dios. Entonces, cuando yo le digo de corazón, yo no merezco la salvación, yo no merezco el cielo con Dios, yo por ser humano, por ser pecador por naturaleza, merezco el infierno primero, el tormento del infierno, merezco ser sacado al juicio final y ser tirado en el lago de fuego y azufre. Eso es lo que merezco, eso es la justicia de Dios. Pero Dios hizo caer la justicia que yo merecía sobre Jesús, y a mí me dio su misericordia, su gracia. No me va a dar el castigo que yo merezco, me da el perdón que yo no merezco, y luego me va a dar cosas que no merezco por su gracia. Entonces, la iglesia de tibieza, el Señor ya viene Amén. y viene con ira. ¿Sabes cómo vino Jesús la primera vez, verdad? Sí. Dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dijo él. Él mismo dice esto, el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, en mí, dijo él, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y qué hicieron? Lo odiaron. Lo odiaron. ¿Sabe cuándo creyeron definitivamente en él? Cuando lo vieron irse a cerca de 500 personas recién, hubo una conversión genuina, recién.
pero antes no, porque vino como cordero, pero vuelve como un león, viene a arrebatar presa, viene a destrozar, viene a matar. Lo mínimo que van a morir en el valle de Armagedón cuando Jesús regrese con la iglesia, lo mínimo, 200 millones. Va a correr sangre, de un río de sangre de 1,5 metros, hermanos. Hermanos, entiendan, la Biblia no es un mito. La Biblia me está dando las noticias del mañana. Por eso no puedo poner mi confianza en los políticos. A lo mejor coincidimos con ciertas políticas que son moralistas, porque la moral de la iglesia es la moral divina, Amén. Amén. porque Dios aborrece el aborto. Dios aborrece y le asquea que dos mujeres se revuelquen sexualmente. Amén. Si a Dios le molesta que un joven, que un soltero con una soltera se revuelquen, siendo que son hombre y mujer, si Dios le molesta que sin compromiso lo hagan, ¿cuánto más que lo haga un hombre con un hombre y una mujer con una mujer? Amén. Amén. A Dios le asquea el homosexualismo, el lesbianismo, Dios le asquea, entiendan. Sí. Aunque se nos venga todo el aparataje gubernamental en contra, no podemos cambiar la palabra de Dios. Amén. Y tenemos que decirle a todos estos cabros, a toda la guachería degenerada que anda en las calles, que uno se va a meter a un restaurante y te atiende un loco así, con un arcoíris en la cabeza. Qué desagradable. Ay, qué homofóbico. No, sencillamente es fe verdadera en el Señor. Y no solo, dice Pablo, no solo a los que lo practican, sino a los que están de acuerdo. Para Dios, por eso una iglesia no puede ser progresista, una iglesia tiene que ser bíblica. Amén. Veamos qué dice Apocalipsis. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Del versículo ya aquí está. Apocalipsis 19. ¿Buscaron? Amén. Ya, 19, del 11 al 15, por favor, Jacqueline. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y el nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están al cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Este es Jesús que regresa. Viene con nosotros a la batalla del Armagedón o la batalla del valle de Josafat o de Megiddo, que es el mismo valle. Ahí se realizará, se van a atrever a dispararle al Señor sus misiles. ¿Y sabes por qué la ropa del Señor está teñida en sangre? Porque la sangre de sus enemigos va a salpicar a sus vestiduras. Porque Él es el general en jefe, el comandante en jefe, el rey de reyes que viene en primera fila. Y no es que venga en un caballo, el caballo simboliza un poder. ¿Se están arrancando qué? Simboliza un poder. Amén. Y Él viene a matar. Él no hace concesiones con políticos, ni con evangélicos,
ni con ningún religioso, ni con Budas. Él hace pacto con sus hijos, Amén. con los que aman a Jesucristo. Con ellos hace pacto. Con ellos tiene comunión contigo si tú le amas. Está acá la palabra, muchachos. Está acá la palabra. Hay que tener temor de Dios. Amar a Jesús por sobre todo. Amar a Dios. Apreciar su palabra. Temblar ante la posibilidad de ofenderle. Antes de pecar, piensa en Dios. Antes de ser mal ejemplo, piensa en Dios. Antes de todo, piensa en Dios. Jesús debe estar en tu vida a través de su Espíritu. Debes tener mucho del Señor. Y eso solo es cuando tú le amas verdaderamente. Lo que tú piensas, piensa si está alineado con Dios o no. Piensa si tienes puesta la mirada en esta tierra. Los hermanos que tienen trabajo, no anden con miedo, pero cuídalo. Si Dios quiere, te van a despedir y Dios te tiene un camino mejor. Hay que aprender a vivir por la fe, porque la iglesia de hoy no vive por la fe. Vive pensando en que le puede faltar. Y le tiene más temor al hombre, le tiene más temor al sistema. Hubieron congregaciones que desaparecieron porque los pastores le temieron más al bichito chino que a Dios. Los hermanos le tenían más miedo a pegarse una gripe fuerte que adorar a Dios. El temor se cambió a eso y no a Dios. Cuando la iglesia debe estar en condiciones de ir a orar por cualquier enfermo. Yo lo dije. Si ahí me piden que vaya a orar por una de esta gente que está enferma, yo voy a ir y le voy a imponer manos porque a eso me mandó el Señor, no porque seamos súper ni valientes, sino porque somos obedientes, es distinto. Dios no quiere valientes, Dios quiere obedientes. Dios no quiere supermujeres ni superhombres, quiere obediencia. Pero si te da vergüenza rebatir un tratado en una esquina, si te da vergüenza pararte a hablar del Señor en una esquina, en una micro, en el metro, porque la iglesia de hoy es una iglesia cobarde. Y escucha, Apocalipsis 21. 21, 7 y 8. Jacqueline. Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Para un poquito, gracias. ¿Escucharon? Amén. El que venciere, ¿a qué? A este mundo. Amén. ¿Sabe lo que dice Juan, el apóstol? Y este es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe en el Señor vence a este mundo. Amén. No se alía con el mundo. No se alía con nada que no sea de Dios. ¿Correcto? Amén. El que venciere heredará ¿qué? Todas las cosas. No anden peleando por herencia, hermano. Peleen por la herencia de Dios. Amén. Heredará todas las cosas. No va a heredar una casuchita ni una parcelita, ¿no? Todas las cosas. Y ahora el 8. Pero los cobardes, Amén. ¿Pero qué? los cobardes, Pero ¿cierto? sí, El que venciere heredará todas las cosas. Pero
los Siga. cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. ¿Cuál es el primero en la lista? Cobarde. Están en la lista. Ni siquiera están primero los abominables, los que asquean a Dios, ni luego los Incrédulos. incrédulos, que la incredulidad es una ofensa a Dios. Luego, Abominables. abominables, Y luego homicidas. los homicidas. No hablaron de los Después de los fornicarios. fornicarios Y hechiceros. y hechiceros, los que les gusta la brujería, el tarot, expandirse al universo, que el mantra, que el namaste y esas cosas. Esas cosas Dios las aborrece, pero los primeros en la lista son los cobardes. Así que si tú tienes cobardía, de pronto si el Señor te ha dicho, anda y reparte el tratado, anda a hablarle a esta persona y tú no lo has hecho, te estás exponiendo, porque estás siendo cobarde. Por eso te pasan cosas. ¿Sabe quiénes les pasan muchas cosas? A veces ni siquiera es castigo de Dios, son las consecuencias de la no obediencia. ¿Quiénes son los que caen siempre a los vicios, en las bandas criminales? ¿Quiénes caen en esas cosas? Los vagos. Y hay muchos cristianos vagos de la congregación cuando tiene tiempo. Ese es todo su cristianismo, ir a reunión. Pucha, está lleno el planeta de la gracia de Dios hoy, pero también está lleno de la ira de Dios. Y luego el Señor sacará su gracia. El tiempo de la gracia se termina cuando el Señor se lleve a la iglesia. Y viene la justicia y la ira de Dios. Con 7 juicios terribles solo para esta vida. El problema es que muchos tienen miedo de la gran tribulación, pero ni siquiera piensan en el lago de fuego, que es donde viene la culminación de la ira de Dios. Tengamos misericordia y amemos al Señor. El Señor quiere que muchos se arrepientan. Y una iglesia arrepentida va a ir a buscar al pecador. Va a ir donde está este mundo, en este mundo, al mar. Esa canción que dice, yo bajaré del monte hacia el mar, yo bajo de la presencia de Dios al mar, al mundo, a predicar el evangelio. Entonces no tome a huevo esta enseñanza. Menos mal que no está la nana cuando dice, no, el huevo es muy importante. Decimos, no mire a huevo estas palabras de Dios, porque vienen del Señor. Amado Rey, gracias por tu presencia, por tu misericordia. Te adoramos, te alabamos, te damos gloria, honra y honor a ti, porque has sido bueno, Señor, y porque hemos sido salvos de la ira de Dios, solo por la sangre de Jesús. Muchas gracias. ¿Cómo no agradecerte, Padre amado, el que nos haya sacado de la lista de los condenados? Nos hiciste escapar de tu propia ira, nos salvaste de tu propia ira a través de Jesucristo, nuestro amo, Rey y Salvador. Llénanos siempre con tu Espíritu, Padre. Llénanos siempre de tu gracia para ir a este mundo a dar el mensaje de salvación. Y te damos todo honor, honra y gloria. Por Jesucristo lo pedimos. Amén. Que la paz de Jesucristo llene sus vidas, sus corazones. Déjenos un like, comente. Tal vez llegue a alguien esto alguna vez en la vida. Que la paz del Señor esté con ustedes. En hebreo es Shalom.